No eran nobles, ni generales, ni filósofos, eran hombres comunes, pescadores de manos ásperas, recaudadores despreciados, artesanos anónimos, pero algo los transformó en leyenda. Cada uno de ellos dejó todo atrás para seguir a un hombre que decía ser el Hijo de Dios. Creyeron, vivieron con Él, vieron milagros y murieron por Él. Este no es un video religioso, es una historia humana, de fe llevada al extremo, de convicciones que resistieron fuego, lanza, tortura y exilio. En este viaje descubrirás cómo murieron los 12 apóstoles de Jesucristo y por qué sus muertes aún estremecen al mundo 2000 años después. Pero, ¿qué lleva a un hombre a dejar su hogar, a enfrentar la furia de un imperio, a renunciar a la comodidad, al miedo y finalmente a la vida misma, todo por una causa invisible? ¿Y qué clase de mensaje puede sobrevivir tanto dolor, tanta pérdida y aún así crecer hasta convertirse en una de las fuerzas espirituales más grandes de la historia humana? Este video es para los que buscan algo más profundo. No solo aprenderás sobre ejecuciones brutales, crucifixiones invertidas, lapidaciones salvajes, cuchillos afilados, sino que sentirás el peso de cada decisión tomada por estos hombres. Entenderás por qué se mantuvieron firmes, por qué no huyeron, por qué cada uno eligió el camino más duro, la fidelidad hasta la muerte. Comenzaremos este relato en medio del caos de un imperio romano despiadado, donde los cristianos eran una amenaza subversiva. Avanzaremos por los caminos polvorientos del Medio Oriente y del norte de África, hasta las arenas lejanas de la India, y en cada parada verás cómo un hombre ordinario fue transformado por una convicción extraordinaria. Al final de este video, tal vez te hagas una sola pregunta: ¿qué estaría dispuesto yo a sacrificar por lo que creo? Hoy no los recordamos por sus títulos, los recordamos por su entrega. Esta es la historia de los 12 apóstoles y de cómo sus muertes se convirtieron en antorchas que iluminaron el mundo. Para entender la magnitud del sacrificio de los apóstoles, es necesario sumergirse en el mundo en que vivieron. El siglo I de Cristo estaba marcado por la opresión, la desigualdad y la violencia institucionalizada. El Imperio Romano gobernaba con puño de hierro, expandiendo sus fronteras por medio del miedo, los impuestos abusivos y la supresión de cualquier amenaza contra su autoridad. En este contexto, los judíos vivían como un pueblo conquistado, con su religión y tradiciones constantemente amenazadas por la cultura pagana dominante. Los fariseos y saduceos, líderes religiosos del judaísmo, mantenían el orden dentro de su comunidad, pero estaban más preocupados por conservar su poder que por abrazar una nueva verdad. Fue en este mundo tan rígido y hostil que Jesús de Nazaret apareció. Su mensaje era revolucionario: el amor al prójimo sobre la ley, el perdón sobre la venganza, la humildad sobre el poder. Este mensaje no solo confrontaba a los líderes religiosos judíos, sino que también desafiaba al mismísimo César. Afirmar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, era equivalente a traición política y herejía religiosa. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, lo hizo entre los más humildes. No eligió rabinos, ni eruditos, ni soldados. Eligió pescadores, recolectores de impuestos, soñadores, hombres comunes que al escuchar su voz dejaron todo para seguirlo. Les prometió vida eterna, pero también les advirtió del camino de dolor que enfrentarían. En el Evangelio de Mateo 10, 16, 18, Jesús dijo claramente: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí». Y en Juan 15:20 recordó: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Estas palabras no fueron solo advertencias, fueron profecías cumplidas con sangre. Cada apóstol vivió bajo la sombra de esta promesa. Fueron testigos de la resurrección,
pero también portadores de una misión que les costaría la vida. No buscaban gloria personal ni reconocimiento terrenal. Anunciaban una verdad que no podía callarse. El mundo romano no toleraba disidencias. La cruz no era solo un instrumento de muerte, sino un símbolo de humillación pública, reservado para los peores criminales y esclavos. La lapidación era una práctica legal autorizada por la ley judía para castigar blasfemos. La decapitación, el fuego, el aceite hirviendo, el desollamiento, eran formas de enviar un mensaje. Nadie debía desafiar el orden establecido. Y sin embargo, estos hombres lo hicieron una y otra vez. No con armas, sino con palabras. No con violencia, sino con fe. Sus muertes no fueron accidentes ni castigos aleatorios. Fueron respuestas sistemáticas a una amenaza que el mundo no podía tolerar: la esperanza. Ese es el trasfondo que debes tener presente cuando escuchemos sus nombres. Porque cada historia que contaré a partir de ahora está inmersa en este océano de intolerancia, poder, miedo y al mismo tiempo de una fe que no pudo ser sofocada. Antes de ser apóstol, Pedro se llamaba Simón. Era un pescador del mar de Galilea, impulsivo, apasionado, de voz fuerte y decisiones rápidas. Cuando Jesús lo llamó, dejó inmediatamente su barca y sus redes. Fue testigo de milagros como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración de Cristo. También fue quien, en un momento de revelación, dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Pero también fue quien, en la noche más oscura, negó a su maestro 3 veces. Lloró amargamente, pero fue restaurado por el mismo Jesús con una simple pregunta repetida 3 veces: «¿Me amas?». A partir de ahí, Pedro se convirtió en roca firme, lideró la iglesia primitiva, predicó en Jerusalén y realizó milagros. En el año 64 d.C., tras el gran incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos. Pedro fue arrestado, torturado y condenado a morir crucificado. Él mismo pidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo, pues no se consideraba digno de morir como su Señor. Su cruz invertida se convirtió en símbolo de humildad y entrega total. Pedro dejó un legado de liderazgo, coraje y redención. Un hombre que cayó, pero se levantó con más fuerza y que transformó su culpa en misión. John Bautista Juan, el último testigo Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, también era pescador. Junto con Pedro y su hermano, formó el círculo íntimo de Jesús. Fue llamado Hijo del Trueno por su temperamento intenso. Sin embargo, fue el único apóstol que estuvo al pie de la cruz, mientras los demás huían. Jesús le confió el cuidado de su madre María, un acto de confianza profunda. Después de la resurrección, Juan fue una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Más tarde predicó en Éfeso y fue arrestado bajo el reinado de Domiciano. Según la tradición, fue arrojado en aceite hirviendo, pero milagrosamente salió ileso. Impresionado, el emperador lo exilió a la isla de Patmos, donde recibió la visión del Apocalipsis. Años después, regresó a Éfeso, donde murió de viejo alrededor del año 100 d.C. Fue el único de los 12 que no murió ejecutado, pero su vida no estuvo libre de sufrimiento. Cargó con la soledad del último testigo, el peso del recuerdo y el fuego de la revelación. Santiago el Mayor, degollado por el poder hijo de Zebedeo y hermano de Juan, Santiago fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Formó parte del núcleo íntimo junto con Pedro y Juan. Era apasionado, al punto de pedir fuego del cielo sobre una aldea que rechazó a Jesús. Después de la ascensión, predicó en Jerusalén con valentía. En el año 44 d.C., el rey Herodes Agripa I lo arrestó para ganar el favor de los líderes judíos y ordenó su ejecución. Fue decapitado por espada, un método reservado para criminales graves o acusados de blasfemia. Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles.
Su muerte marcó el inicio de una persecución sistemática y dejó claro que seguir a Jesús tenía un precio altísimo. Y Santiago el Menor, fidelidad desde lo alto. Santiago, hijo de Alfeo, también llamado el Menor para diferenciarlo de su tocayo, es menos conocido en los evangelios, pero su testimonio es poderoso. Antes de seguir a Jesús, poco se sabe de su vida. Fue líder de la iglesia en Jerusalén y conocido por su vida de oración. Se decía que sus rodillas estaban endurecidas, como las de un camello por tanto tiempo orando. En el año 62 después de Cristo, fue llamado ante el Sanedrín por el sumo sacerdote Ananías. Le pidieron que negara a Jesús desde el pináculo del templo. Al negarse, fue empujado al vacío. Cayó, pero no murió. Entonces fue apedreado y finalmente golpeado en la cabeza con un palo de batir ropa. Murió orando por sus verdugos. Su cuerpo yacía frente al templo que tanto amó, como testimonio viviente de fidelidad absoluta. Su muerte fue silenciosa, pero profundamente elocuente. Transición natural para seguir como los próximos apóstolos. Estas primeras historias nos muestran que cada muerte tuvo su propio dolor, pero también su mensaje. Algunos lideraron multitudes, otros se sumergieron en la oración silenciosa, pero todos compartieron un mismo fuego, vivir y morir por la verdad que creyeron haber encontrado. Felipe, crucificado entre ídolos. Felipe era originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús y quien trajo a Natanael, probablemente Bartolomé, a conocer al Maestro. Durante el ministerio aparece en momentos claves la multiplicación de los panes y la petición griega de ver a Jesús. Después de Pentecostés, Felipe se convirtió en un predicador incansable, viajó por Asia Menor y su ministerio fue especialmente influyente en Hierápolis, ciudad ubicada en la actual Turquía. Allí confrontó a una sociedad profundamente inmersa en el culto pagano. Su mensaje causó revuelo al convertir a muchos, entre ellos autoridades influyentes. Por causa de esto, fue arrestado y condenado a muerte. La tradición relata que fue clavado en una cruz y mientras colgaba aún con vida, fue apedreado por la multitud. Su sangre empapó tierra hostil, pero su ejemplo encendió la fe de los creyentes locales. Fue enterrado por sus discípulos, que continuaron su misión. Bartolomé, desollado vivo por su fe. Bartolomé, identificado por muchos con Natanael, era oriundo de Caná de Galilea. Su encuentro con Jesús fue marcado por una percepción espiritual única. Jesús lo llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño, revelando la pureza de su corazón, aunque en un principio fue escéptico de que algo bueno pudiera venir de Nazaret. Después de la resurrección, Bartolomé llevó el evangelio a tierras lejanas, India, Mesopotamia y finalmente Armenia. Fue allí donde su predicación impactó de tal manera que atrajo la atención del rey Astiages. Al negarse a renunciar a su fe, fue condenado a uno de los castigos más crueles, ser desollado vivo. El desollamiento era reservado para traidores y considerados enemigos del imperio. A pesar del dolor inhumano, se dice que Bartolomé oraba mientras era torturado. Finalmente, fue decapitado. Su muerte es una de las más brutales registradas entre los apóstoles y aún así su legado perdura como símbolo de fidelidad absoluta. Tomás, de la duda a la lanza Tomás, también llamado Dídimo, el gemelo, es recordado principalmente por su escepticismo. Se negó a creer en la resurrección de Jesús hasta tocar sus heridas, pero cuando lo vio, exclamó una de las confesiones más profundas de fe: Señor mío y Dios mío. Este momento lo transformó. Después de Pentecostés, Tomás se convirtió en uno de los evangelistas más decididos. Predicó en Siria, Persia y llegó hasta la India. Fundó varias comunidades cristianas que aún hoy existen, como la iglesia Martoma en el sur del país. En el año 72 de Cristo, mientras oraba en una colina cercana a Chennai,
Fue rodeado por sacerdotes paganos. Fue atravesado por lanzas en múltiples ocasiones, un método de ejecución usado por soldados romanos para enemigos del Estado o agitadores religiosos. Así murió Tomás, lejos de casa, pero firme en la fe que una vez dudó. Mateo, el escriba transformado en mártir. Mateo, también llamado Leví, era recaudador de impuestos en Capernaum. Este oficio era odiado por los judíos, pues los publicanos eran vistos como traidores que colaboraban con los romanos. Pero cuando Jesús lo llamó, Mateo dejó todo inmediatamente. En un gesto de alegría, organizó un banquete donde reunió a otros marginados para presentarles al Maestro. Mateo es conocido por ser el autor del Evangelio que lleva su nombre, dirigido especialmente a los judíos y que presenta a Jesús como el Mesías prometido. Su formación le permitió estructurar su mensaje de forma clara y ordenada, uniendo profecías del Antiguo Testamento con la vida de Cristo. Tras la resurrección, Mateo predicó en Judea, Etiopía y posiblemente Persia. Según la tradición etíope, resucitó milagrosamente a la hija del rey. Este hecho provocó celos intensos en el tío de la niña, quien ordenó su asesinato. Mateo fue apuñalado mientras celebraba una reunión cristiana. Su muerte fue rápida, pero brutal. Murió proclamando el Evangelio que había escrito con tanta pasión. Su vida es un testimonio del poder de transformación, del rechazo social al honor eterno. Felipe, crucificado entre ídolos. Felipe era originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros en seguir a Jesús y quien trajo a Natanael, probablemente Bartolomé, a conocer al Maestro. Durante el ministerio aparece en momentos claves la multiplicación de los panes y la petición griega de ver a Jesús. Después de Pentecostés, Felipe se convirtió en un predicador incansable. Viajó por Asia Menor y su ministerio fue especialmente influyente en Hierápolis, ciudad ubicada en la actual Turquía. Allí confrontó a una sociedad profundamente inmersa en el culto pagano. Su mensaje causó revuelo al convertir a muchos, entre ellos autoridades influyentes. Por causa de esto, fue arrestado y condenado a muerte. La tradición relata que fue clavado en una cruz y mientras colgaba aún con vida, fue apedreado por la multitud. Su sangre empapó tierra hostil, pero su ejemplo encendió la fe de los creyentes locales. Fue enterrado por sus discípulos, que continuaron su misión. Bartolomé, desollado vivo por su fe. Bartolomé, identificado por muchos con Natanael, era oriundo de Caná de Galilea. Su encuentro con Jesús fue marcado por una percepción espiritual única. Jesús lo llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño, revelando la pureza de su corazón, aunque en un principio fue escéptico de que algo bueno pudiera venir de Nazaret. Después de la resurrección, Bartolomé llevó el Evangelio a tierras lejanas, India, Mesopotamia y finalmente Armenia. Fue allí donde su predicación impactó de tal manera que atrajo la atención del rey Astiages. Al negarse a renunciar a su fe, fue condenado a uno de los castigos más crueles, ser desollado vivo. El desollamiento era reservado para traidores y considerados enemigos del imperio. A pesar del dolor inhumano, se dice que Bartolomé oraba mientras era torturado. Finalmente, fue decapitado. Su muerte es una de las más brutales registradas entre los apóstoles y aún así su legado perdura como símbolo de fidelidad absoluta. Tomás, de la duda a la lanza Tomás, también llamado Dídimo, el gemelo, es recordado principalmente por su escepticismo. Se negó a creer en la resurrección de Jesús hasta tocar sus heridas, pero cuando lo vio, exclamó una de las confesiones más profundas de fe: Señor mío y Dios mío. Este momento lo transformó. Después de Pentecostés, Tomás se convirtió en uno de los evangelistas más decididos. Predicó en Siria, Persia y llegó hasta la India.
fundó varias comunidades cristianas que aún hoy existen, como la iglesia Mar-Thoma en el sur del país. En el año 72 de Cristo, mientras oraba en una colina cercana a Chennai, fue rodeado por sacerdotes paganos. Fue atravesado por lanzas en múltiples ocasiones, un método de ejecución usado por soldados romanos para enemigos del Estado o agitadores religiosos. Así murió Tomás, lejos de casa, pero firme en la fe que una vez dudó. Mateo, el escriba transformado en mártir. Mateo, también llamado Leví, era recaudador de impuestos en Capernaum. Este oficio era odiado por los judíos, pues los publicanos eran vistos como traidores que colaboraban con los romanos. Pero cuando Jesús lo llamó, Mateo dejó todo inmediatamente. En un gesto de alegría, organizó un banquete donde reunió a otros marginados para presentarles al Maestro. Mateo es conocido por ser el autor del Evangelio que lleva su nombre, dirigido especialmente a los judíos y que presenta a Jesús como el Mesías prometido. Su formación le permitió estructurar su mensaje de forma clara y ordenada, uniendo profecías del Antiguo Testamento con la vida de Cristo. Tras la resurrección, Mateo predicó en Judea, Etiopía y posiblemente Persia. Según la tradición etíope, resucitó milagrosamente a la hija del rey. Este hecho provocó celos intensos en el tío de la niña, quien ordenó su asesinato. Mateo fue apuñalado mientras celebraba una reunión cristiana. Su muerte fue rápida, pero brutal. Murió proclamando el Evangelio que había escrito con tanta pasión. Su vida es un testimonio del poder de transformación, del rechazo social al honor eterno. Simón el Celote, del extremismo a la cruz. Simón era conocido como el Celote por su afiliación a un grupo nacionalista judío que promovía la insurrección contra Roma. Estos celotes creían que la liberación de Israel debía lograrse por medio de la violencia. Simón, en otro tiempo guerrillero, fue transformado por el mensaje de amor, paz y justicia del Mesías. Después de la resurrección, se convirtió en evangelista y misionero. Predicó en Egipto, el norte de África y Persia. En estas tierras se unió a otro apóstol, Judas Tadeo. Juntos enfrentaron persecución, rechazo y odio por predicar contra los ídolos paganos y por ganar nuevos seguidores para el cristianismo. Ambos fueron arrestados en Persia. Simón fue ejecutado de forma horrenda, desollado vivo y luego cortado por la mitad. El propósito era infundir terror en quienes se atrevieran a seguir su fe. Pero el mensaje que dejó fue el de un hombre que canalizó su pasión guerrera en una causa celestial. Murió como pacificador, no como rebelde. Judas Tadeo, la voz suave del Evangelio. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, aparece poco en los Evangelios, pero su pregunta a Jesús revela mucho. Señor, ¿por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? En esa simple inquietud se percibe el deseo de que todos conocieran la verdad del Mesías. Tras la venida del Espíritu Santo, predicó en Siria, Arabia, Mesopotamia y Persia. Siempre acompañado, muchas veces en silencio, Judas fue un portador humilde pero poderoso del mensaje de Cristo. En Persia, junto a Simón, enfrentaron la ira de los líderes locales por rechazar el politeísmo. Fue capturado y asesinado. Las fuentes difieren. Algunas dicen que fue apedreado antes de recibir un golpe fatal con una maza, otras que murió solo por el impacto de ese golpe. Sea cual sea el método, su cuerpo roto quedó como testimonio de que incluso los más discretos pueden dejar una huella eterna. Judas Iscariote, el traidor sin redención. La historia de Judas Iscariote es la excepción entre los 12. Fue el encargado de las finanzas del grupo. Su nombre quedó manchado para siempre por un acto. Traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Se acercó con un beso para señalarlo a los guardias. Un gesto cargado de simbolismo y de traición.
Después del arresto de Jesús, Judas fue consumido por el remordimiento. Intentó devolver el dinero, pero fue rechazado por los líderes religiosos. Desesperado, se ahorcó. El Evangelio de Mateo relata que se colgó. El libro de los Hechos añade que cayó y su cuerpo se rompió. La tragedia de Judas no fue la traición en sí. Pedro también negó a Jesús, sino que no buscó redención. Su historia sirve como advertencia sobre la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento genuino. El vacío que deja el alejamiento del Salvador puede ser más letal que cualquier castigo físico. Conclusión de las historias: testigos hasta la sangre. Cada una de estas muertes encierra una verdad profunda. Ninguno de los apóstoles murió por fanatismo, ideología o poder. Murieron por una persona, Jesús de Nazaret, un hombre al que vieron morir y luego resucitar. Esa experiencia cambió su percepción del mundo y de sí mismos. Les dio una valentía que no conocía límites. No fueron venerados en vida, fueron perseguidos, desechados, torturados. Pero sus muertes no apagaron su mensaje, al contrario, lo encendieron. La brutalidad con la que fueron tratados tenía un objetivo: silenciar el cristianismo naciente. Sin embargo, cada ejecución pública, cada cruz, cada piedra lanzada, terminó siendo semilla de fe para otros. El legado de los 12 sigue vivo, no por sus muertes en sí, sino por cómo vivieron y por qué estuvieron dispuestos a morir. En ellos encontramos no solo mártires, sino modelos de compromiso total. Y si bien sus caminos fueron distintos, todos apuntaban a la misma cruz. La historia de los apóstoles no es solo parte de la tradición cristiana. Es un espejo que nos pregunta: ¿qué estás dispuesto a dar por aquello en lo que crees? Al mirar hacia atrás en cada una de estas vidas y muertes, es imposible no sentir el peso del sacrificio. No se trata solo de un conjunto de hechos históricos o relatos antiguos. Se trata de decisiones humanas, dolor real, convicciones inquebrantables. Los apóstoles no buscaron la muerte, pero tampoco la evitaron cuando se interpuso en el camino de su misión. En un mundo que valora el éxito inmediato, la aprobación social y la comodidad, las vidas de estos hombres son una provocación. ¿Cómo es posible que alguien renuncie a todo, familia, posesiones, libertad e incluso la vida, por algo que no se puede ver ni tocar? La respuesta es fe, una fe tan poderosa que atraviesa la lógica, una fe que, lejos de ser ciega, se apoya en la experiencia directa con la verdad. Los apóstoles no murieron por una idea abstracta, ni por una estructura religiosa. Murieron por una persona que conocieron, amaron y en la que confiaron plenamente: Jesús. Lo que impresiona no es solo la forma de sus muertes, aunque son trágicas, brutales, deshumanizantes, sino el hecho de que cada uno murió con propósito. No renegaron, no huyeron, no negociaron su mensaje. En muchos casos, continuaron predicando mientras eran torturados, como Andrés, colgado en una cruz en forma de X, o Bartolomé, orando mientras era desollado vivo. Sus muertes no silenciaron el mensaje, lo amplificaron. Para los primeros cristianos, el martirio no era una tragedia, sino un testimonio. Ver a un apóstol morir cantando, orando o predicando era más convincente que cualquier sermón. El fuego no consumía su fe, la purificaba. La espada no destruía su esperanza, la cimentaba. Y es que, al final, ellos comprendieron algo que hoy muchas veces olvidamos. La vida no se mide en años vividos, sino en cuánto estamos dispuestos a dar por lo que amamos. Esta historia también deja claro que cada uno tenía un rol distinto. Pedro fue líder, Juan contemplativo, Tomás racional, Judas Tadeo discreto. Algunos estuvieron al frente, otros detrás, pero todos caminaron con la misma dirección: servir a Cristo. Incluso la historia de Judas Iscariote nos habla. Él vio los mismos milagros, escuchó las mismas palabras, recibió el mismo amor, pero endureció su corazón.
Su tragedia no fue solo la traición, sino no haber creído que aún había perdón para él. Por eso, la muerte de los apóstoles no debe producir solo asombro, sino reflexión. ¿Qué mensaje estoy dejando con mi vida? ¿Estoy dispuesto a vivir con integridad, aunque eso me cueste rechazo, burla o pérdida? Hoy no necesitamos cruzar fronteras peligrosas ni enfrentar la cruz literal, pero sí se nos pide ser fieles, amar cuando el mundo odia, decir la verdad cuando reina la mentira, ser luz donde hay oscuridad. El martirio de los 12 no fue el final, fue el inicio, porque sus muertes inspiraron generaciones, y su sangre, como escribió Tertuliano, se convirtió en semilla de cristianos. Sus nombres están inscritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén, como dice el Apocalipsis. Pero más allá de la teología, sus vidas nos recuerdan que el valor más grande de un ser humano no está en cuánto posee, sino en cuánto está dispuesto a entregar por aquello que cree. Entonces, la próxima vez que escuches el nombre de Pedro, Tomás o Mateo, no pienses solo en una estatua en una iglesia. Piensa en un hombre de carne y hueso que dijo sí a la verdad y no miró atrás, aunque eso lo llevara directo a la muerte. Y pregúntate, ¿qué estaría yo dispuesto a sacrificar por lo que creo? Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita conocer el valor de una fe que no se rinde. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas historias te impactó más y por qué? Leemos cada mensaje y tu voz también puede inspirar a otros. Y recuerda, no adoramos a los apóstoles, adoramos a Dios, pero honramos a estos hombres por caminar hasta el final con coraje, con verdad y con amor.